Bueno, buenos días a todos los asistentes a esta webinar, a todos aquellos que están interesados en el tema de la ciberseguridad en Latinoamérica. Nos complace muchísimo que nos acompañen hoy en Shop Cyber en Acción. Hoy los acompañamos desde Colombia y desde Puerto Rico. Shop Cyber en Acción busca proveer espacios que se conviertan en un canal de comunicación para hablar de los riesgos cibernéticos. Es una realidad que impacta las operaciones, los negocios, las actividades empresariales cada vez más, especialmente hoy en día en el contexto del trabajo en casa a raíz de la pandemia. De verdad, nos alegra tenerlos hoy conectados. En esta webinar nos vamos a centrar en conceptos y casos para una mayor comprensión. Podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Hoy en día lo que estamos buscando es compartir con ustedes casuísticas, hablar de cómo una póliza de riesgos cibernéticos puede apoyar el tipo de situaciones en las que, digamos que se ve envuelta una empresa a raíz de un ataque cibernético y además qué medidas de control se pueden adoptar para evitar pues, llegar a ese punto. A lo largo de los casos vamos a ir explicando conceptos técnicos, vamos a ir viendo esas definiciones que usualmente tenemos en los formularios de solicitud, en los artículos de ciberseguridad, en las mismas pólizas de riesgos cibernéticos, y la idea es que podamos familiarizarnos con ellos. Siguiente, por favor. Para tratar los temas de hoy, entonces, en esta sesión estamos con ustedes Emanuel Muñoz, nuestro director de reclamos de líneas financieras para Latinoamérica. Emanuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Sandra, un gusto estar aquí, compartir con nuestros clientes experiencias de siniestros en todo lo que tenga que ver con ciberseguridad. Emanuel, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, no sé, ustedes me escuchan a mí. Ya te Sí. escucho. Ok. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Emanuel. No, un gusto estar aquí, como les decía Sandra, es muy interesante compartir todos estos temas tan actuales con nuestros clientes y desde la perspectiva de siniestros, obviamente. Gracias. También hemos invitado hoy a Nelson. Nelson es nuestro gerente de ingeniería de riesgos de Chubb en Colombia. Él está especializado en todos los temas de ciberseguridad. Gracias nuevamente, Nelson, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Sandra, por invitarme al webinar y poder compartir conocimientos sobre riesgos cibernéticos en favor de las empresas. Quien les habla, Sandra Cabrera, gerente de riesgos cibernéticos de Chubb para Latinoamérica. Eh, Gracias nuevamente por estar con nosotros y bueno, quisiera empezar un poco hablando sobre estos temas de ciberseguridad y protección de datos. Realmente estos no son temas que sean tan nuevos en Latinoamérica, realmente hemos venido hablando de ellos hace ya varios años, tal vez más de 5. Lo que sucede es que la situación actual nos ha llevado a percibir de una manera más cercana la importancia de estos temas, a ver que realmente todos tenemos una parte que cumplir para mantener una gestión de riesgo adecuada y para abrazar esta nueva realidad que hoy en día está llevando a las empresas incluso a preguntarse acerca de sus modelos operativos. Hoy en día realmente estamos viendo que esta dependencia de la tecnología es realidad y va a aumentar a medida que pase el tiempo. Por eso me parece que es muy importante que comencemos la charla dándole la palabra a Nelson y que él nos acompañe un poco de una manera práctica y sencilla qué es esto de un riesgo cibernético. Nelson, ¿nos puedes ayudar con esto, por favor? Sí, sí, por supuesto. El tema se puede prestar para complicaciones, confusiones, pero expresado de manera sencilla realmente, hablemos de que el riesgo cibernético es el riesgo que presenta una pérdida que puede ser financiera o puede ser no financiera, como es el daño de la reputación de una empresa, que tenga que ver con la falla de los sistemas tecnológicos de información que tiene la empresa. En ese contexto es importante tener en cuenta que para ese riesgo también existen medidas de control. Y de la misma forma que se tienen sistemas de seguridad para una edificación donde hay puertas, hay alarmas que no permiten el acceso libre de personas, en este caso con el riesgo cibernético también tenemos conceptos similares, como es el hecho de bloquear accesos que no estén autorizados. Eso es lo que hace un firewall, lo que hemos escuchado, pero un término de bastante difusión. Las restricciones que se dan a la información por medio de contraseñas, algo que todos hacemos también, el uso de varios factores, es decir,
para verificar la identidad se utilice más de una forma, de tal modo que se pueda tener una autenticación. Y también se debe tener en cuenta que para estas medidas de control, a pesar de que hay multiplicidad en eso, pues se pueden presentar los eventos. Y entonces va a ser siempre importante tener planes de contingencia y planes de continuidad. Claro. Y esto que menciona Nelson es bien importante, ¿no? Porque el riesgo cibernético de alguna manera es inevitable para las compañías del siglo XXI que basan sus modelos de negocio sobre datos e información. Creo que no es un problema de si en algún momento van a tener un incidente de riesgo cibernético, sino cuándo lo van a tener y qué tan preparados están para ese momento. De ahí la importancia de los planes de mitigación, de los seguros, de las medidas de prevención que tomen esas empresas. No hay que olvidar que cualquier empresa en cualquier momento puede estar expuesta a esto. Entonces, por eso es bien importante que todos lo tengan presente. En pantalla, por ejemplo, ahora ustedes van a apreciar algunas estadísticas de una encuesta que se hizo en el 2019 sobre 400 empresas en distintas partes del mundo. Y son datos del 2019. Esto cobra mucha más relevancia hoy, 2020, fines del 2020, post-COVID, donde toda la gente o la mayoría de la gente está trabajando desde sus casas o haciendo homeschooling, ampliando la grieta de posibles breach, ¿no? Decíamos de la encuesta. En la encuesta, una de cada 3 empresas reconoció haber sido infectada con un código malicioso. El 60% de las empresas dicen que al menos tuvieron un incidente durante el último año, en general relacionado con una infección de malware. Después, en el siguiente slide van a ver unas estadísticas también que son bastante llamativas. Planes de contingencia de negocio, solo el 33% las tiene, y en algunos países ese porcentaje se reduce al 16%. Que no cuentan con políticas de seguridad, 39%, un porcentaje bastante amplio de empresas que reconocen no tener políticas de seguridad con relación a ciberseguridad. Y por último, el 28% es únicamente la que clasifica la información corporativa. Y esto es parte de lo que Nelson mencionaba también como las medidas que tienen que tomarse. Entonces, fíjense lo que viene en el 2019 y qué porcentajes estamos hablando, ¿no? Claro, realmente yo creo que es muy importante tener estas respuestas porque realmente es un indicador de qué es lo que está pasando en Latinoamérica con relación al riesgo cibernético. Y aquí es importante, hemos hablado de riesgos cibernéticos en general y es importante tener en cuenta que la póliza es una alternativa de transferencia de riesgos, pero que hace parte de un conjunto de acciones que deben tomar las empresas para gestionar realmente el riesgo. De hecho, es importante recordar que las pólizas de riesgos cibernéticos tradicionales se circunscriben a cubrir riesgos específicos. Y tal vez para empezar a familiarizarnos más con el alcance que tienen las pólizas de riesgos cibernéticos y entender que realmente estas son parte de una iniciativa aún mayor de gestión de riesgos en las cuales Latinoamérica todavía tiene que hacer un trabajo, vamos a empezar haciendo una breve encuesta. ¿Nos muestras el siguiente slide, por favor? Aquí la idea es hablar de qué es un incidente en una póliza de riesgos cibernéticos, qué es un incidente cibernético. Queremos invitarlos a participar, a meterse en, en esta hoja web www.menti.com y a contestar y votar en esta encuesta acerca de qué es lo que piensan ustedes que es un incidente cibernético en una póliza de riesgos cibernéticos, qué es lo que activa digamos que la póliza. Para hacer esto, entonces deben utilizar el código que está apareciendo en pantalla después de que vayan a www.menti.com y utilizar el código 26 76 56 8. Lo repito, 26 76 56 8. Queremos saber qué piensan ustedes que es un incidente en una póliza de riesgos cibernéticos. Vamos a dar unos minutos para que la gente acceda al sitio y pueda votar.
Bueno, queremos agradecerles mientras tanto las preguntas que nos están enviando. Todas ellas las vamos a contestar a lo largo o al final de la charla. Por lo pronto vamos a dar unos minutos más para, para votar. Aquí podemos ver cómo empiezan a entrar las votaciones. Bueno, esto es bien interesante. Entonces, acá lo que estamos viendo y cómo se van moviendo los números es precisamente que un incidente cibernético en una póliza de riesgos cibernéticos está relacionado directamente con el robo de información o con un acto malicioso de cómputo. Bueno, efectivamente, un acto malicioso de cómputo, ¿qué es? Es un hackeo, es un ataque, digamos que bien sea de un tercero o de un empleado en contra del sistema de cómputo y definitivamente puede generar un incidente dentro de las pólizas de cyber. También vemos un tema de robo de información que definitivamente es lo que más escuchamos en las noticias, hablando del tema de protección de datos. Y vemos que hay algunas votaciones adicionales con relación al tema de errores operacionales y daños en los equipos tecnológicos. Efectivamente, algunas pólizas de riesgos cibernéticos extienden su ámbito de acción hacia el tema de errores operacionales en la selección o en la que lleven a una pérdida de datos, y en la parte de daños en los equipos tecnológicos, pues es bien interesante porque estas pólizas regularmente no están diseñadas para cubrir eventos o fallas en los sistemas que sean generados por daños en los equipos tecnológicos o que tengan como consecuencia el tema de daños físicos. Entonces yo creo que esto nos ha dado una buena manera de comenzar. Vamos a volver a la presentación. Y el siguiente slide. Lo que vamos a darnos cuenta más adelante precisamente es que el tipo de incidentes que están cubiertos por las pólizas de cyber y que están dentro de su alcance son supremamente importantes. Hace un tiempo alguien me decía que por qué si tenía todos los controles adecuados y siempre estaba tratando de mantenerse totalmente actualizado en términos de controles tecnológicos, podía ser, digamos que susceptible a un evento de este tipo, un evento cibernético. Y yo creo que acá es muy importante darnos cuenta que el riesgo cibernético, como ustedes lo ven, es un tema absolutamente cambiante. Uno no necesita ser el objetivo para verse afectado, puede caer víctima por un ataque que se haga a un proveedor, a un cliente, y terminar, digamos que uno percibiendo el ataque, siendo víctima del ataque. Vemos también cómo realmente cambia todo el tiempo, la tecnología cambia y cuando pensamos que hoy estamos listos frente a todos los ataques, llegan nuevos tipos de amenazas. Entonces, realmente no es factible estar realmente 100% seguro. Hay un punto además muy importante que es el factor humano. Finalmente, todos somos susceptibles de ser engañados, de cometer errores, y muchas veces, aunque tengamos acceso a muchos controles tecnológicos que nos ayuden a hacer bien nuestro trabajo y a cuidar la ciberseguridad, pues podemos caer en un error o en una situación de engaño que nos lleve a comprometer la ciberseguridad de la compañía. En esa medida, los riesgos cibernéticos pues definitivamente se convierten en un aliado para las empresas y la ayudan a recuperarse de los incidentes. Y vamos a ver entonces cómo. Siguiente slide, por favor. Bueno, acá vemos entonces, recopilando un poco esas respuestas que dimos a las preguntas, que los riesgos cibernéticos tradicionales, las pólizas de riesgo cibernético tradicional se circunscriben al cuadrante que estamos viendo arriba, al cuadrante de daños patrimoniales. Como les comentaba, realmente los daños físicos, bien sea que sufra directamente la compañía o bien sea que le genere a terceros a causa de eventos cibernéticos que, como ustedes bien mencionaron, son aquellos que se generan de actos maliciosos de terceros contra el sistema de cómputo o contra, digamos que o internos, en contra del sistema de cómputo del asegurado, pues finalmente no es un ámbito de cobertura que hoy se esté contemplando en las pólizas tradicionales. Hoy en día nos movemos más en la parte de daños patrimoniales, bien sea desde el punto de vista de responsabilidad,
en donde el enfoque generalmente está dado es en la falla de la empresa en el manejo de la información sensible, en el cumplimiento de las leyes de protección de datos o en una falla de mantener la seguridad de sus sistemas. Si falla en esos aspectos puede generar pérdidas a terceros que, digamos que por los cuales va a terminar siendo responsable. Normalmente este tipo de pólizas no cubre el robo de dineros, para eso hay otro tipo de pólizas. Ahora, desde el contexto de pérdidas propias, realmente el enfoque de la póliza está en acompañar al asegurado y cubrir aquellos costos en los que tiene que incurrir para volver a operar o cubrir la pérdida de la utilidad neta que se genere específicamente por esos hechos que vimos en qué es un incidente, ¿no? Por estos hechos de actos malintencionados de terceros contra el sistema de cómputo, por el uso o acceso no autorizado a su sistema de cómputo, por errores humanos en la selección o el uso de programas o errores ocultos de programación. Estos dos últimos aspectos que son temas operacionales lo veíamos mencionado en la encuesta, donde algunas personas contestaron errores operacionales. Hay algunas pólizas que van más allá de simplemente lo que es un ciberataque y extienden su ámbito de acción para cubrir ciertos aspectos operacionales, como son el error humano en la selección o uso de programas y los errores ocultos de programación, pero no son todas. Por eso es importante conocer la póliza y cuál es el alcance de cada uno de los productos. Yo creo que más que seguir describiendo aquí cobertura a cobertura cuál es el alcance de las mismas, lo que nosotros hemos querido hacer en este webinar es ver ejemplos que nos muestren cómo potencialmente la póliza entra en acción y sus coberturas cómo juegan en estos escenarios que vamos a compartir. También la idea es compartir con ustedes medidas de protección que se pueden trabajar para prevenir y mitigar un incidente. Entonces, sin más, le doy la palabra a Emanuel. Siguiente, por favor. Y mientras tanto, si quieren, nos pueden ir dejando saber en la sección de preguntas todos estos términos o dudas que tengan acerca del tema de riesgos cibernéticos. Vamos a tener un espacio suficiente de tiempo para contestar estas dudas. Muchas gracias. Ok, bueno, como les decía Sandra, la idea en este webinar también es presentar algunos de los casos que hemos tenido en los últimos años. CHAP ya viene trabajando este producto desde hace varios años, entonces en base a esa experiencia y obviamente sin nombres propios, pero sí presentarles situaciones que hemos visto y que se pueden dar y cómo esas situaciones tienen cobertura en la póliza muchas veces. ¿Su empresa está preparada en caso de un incidente cibernético? Ella es Andrea, la dueña de una empresa de manufactura. Ofrece el mejor servicio a sus clientes. Es puntual y efectiva. Su empresa va directo a la cima. Nunca pensó que fuera víctima de un incidente cibernético, pero una mañana abrió un correo electrónico que parecía inofensivo y sin darse cuenta descargó un malware que se filtró en el sistema de la compañía, bloqueando el acceso al programa de pedidos y a su base de datos con la lista de todos sus clientes y dañando el respaldo que estaba alojado en el mismo servidor. Perdió gran parte de los activos digitales de la empresa y su negocio se interrumpió por varios días. ¿Qué hizo Andrea? Ingresó a la aplicación CHOP Cyber Alert y reportó el evento. Recibió la llamada del gerente de respuesta a incidentes para coordinar y contratar el plan de acción adecuado, el cual incluyó un investigador forense para ubicar el malware, analizar el impacto y asegurar la contención, un asesor legal para revisar las consecuencias legales del evento, un consultor de tecnología para la recuperación parcial de la información y de los sistemas, al igual que otros costos asociados al reemplazo de los datos perdidos o dañados. Los gastos generados por la implementación de un plan para reanudar temporalmente las operaciones. Andrea contaba con un programa de gestión de riesgos cibernéticos amplio, el cual cubrió gran parte de los gastos asociados al evento. Además, recuperó la utilidad que dejó de recibir durante el tiempo de inactividad del negocio. La pérdida total después de aplicar el deducible tuvo un valor mayor a $300,000, lo que hubiese podido afectar de manera considerable las finanzas de la empresa de Andrea.
Bueno, ahí en esta historia creo que está muy claro cómo una empresa pequeña, mediana, a raíz de un error humano, tuvo un incidente o permitió que haya un breach en sus sistemas, lo cual generó una pérdida económica importante, ¿sí? Basada en los distintos rubros que presentaba el video. Afortunadamente esta empresa había contratado una póliza de seguros y así fue que $300.000 que hubiera tenido que absorber de su propio bolsillo, que hubiera obviamente impactado en su organización, fue transferida a la póliza de seguros que había contratado. Vale, yo creo que Vamos a, entonces Nelson nos podría, sí, acá complementar un poco en cómo podemos mitigar estos eventos. vale, pues vamos a mencionar algunas medidas que tendrían que ver con la situación que se acaba de presentar. Sin duda, el tema de entrenamiento continuo a las personas en los aspectos de ciberseguridad es de gran importancia porque las personas tienen que conocer las situaciones de riesgo que se presentan en este contexto y además de eso saber cómo actuar de manera adecuada. Aquí hay un término que se maneja, es el de ingeniería social, donde tal vez no todo el mundo tiene la concepción correcta. Es básicamente la manipulación, el engaño de las personas para obtener información, su información confidencial. Entonces, en este evento, pues, que acabamos de ver, es de gran importancia, como es bien claro, ¿no? O sea, las personas están tal vez en primer lugar antes que la tecnología como una de las medidas en su participación como una de las medidas importantes. Hay otros que tienen que ver relacionados con cómo se manejan esos accesos a la información y que vale la pena citar aquí, que en efecto es la administración como tal de esos accesos, que es el uso de usuarios, el tener usuarios, el uso de contraseñas y tener la información con lo que se llaman los privilegios de tal manera que solo se acceda cada persona a lo que realmente necesita, a lo que requiere. Hay otra que se trata de verificar que la persona en efecto es la que está accediendo, es la que dice ser, es la autenticación que puede utilizar diferentes factores. Se presentan dos o más pruebas de que la persona es quien dice ser. Y estamos hablando de, por ejemplo, incluso dispositivos físicos más una contraseña que pueden utilizarse en conjunto para que efectivamente tengamos esa autenticación. Y tenemos ya de cara a lo reactivo, a lo que puede ocurrir en adelante, hay un primer momento en el que tenemos ese incidente y si actuamos de manera adecuada podemos reducir la afectación y efectivamente tener algo bien organizado, podemos llamarlo el plan de respuesta a incidentes, que además debería ser un plan que uno debería tener probado de manera periódica. Y más allá, pues allá para el tema no solamente de la respuesta en ese momento, sino la recuperación, tenemos lo que se denomina el plan de recuperación de desastres, que normalmente, digamos, está atendiendo esa tecnología, ese hardware y ese software crítico que se requiere para que la empresa reanude sus operaciones en caso de un desastre. Tenemos un concepto también que es el de continuidad de negocio, el de plan de continuidad de negocio por áreas críticas, donde podemos establecer las funciones que son más importantes y efectivamente determinar cuál es el tiempo máximo que puede no contarse con esas funciones, qué información se requiere para restablecerlas, para poder tener esas funciones, digamos que orquestadas con lo que acabamos de hablar, que es el plan de recuperación de desastres, y se pueda responder de manera adecuada. Eso en conjunto, esto último, el plan de recuperación de desastres, el plan de continuidad de negocio por áreas críticas, por funciones críticas, podemos llamarlo lo que es la gestión de continuidad de negocio. Importante, entonces, dos medidas hacia lo que es antes y el después de un evento como el que acabamos de ver. Perfecto. Emanuel, cuéntanos acerca de otro caso que podamos compartir. Ok, tenemos un caso de un operador hotelero, por ejemplo, donde fue atacado por una violación de datos, sufrió y donde se vieron potencialmente comprometidos todos los datos de sus empleados y todos los datos de sus clientes. Me refiero a tarjetas de crédito, programa de fidelidad. Entonces, en una situación como esta, se activan distintas partes de la póliza a través de distintas coberturas que tiene, ¿no? Como ser
la de gastos de respuesta de incidentes, es decir, todos aquellos gastos razonables y necesarios que haya incurrido el asegurado para contener el breach. Por ejemplo, la contratación de un perito de IT forense que puede investigar por dónde ocurrió y contener, digamos, el ataque o el breach, la contratación de un equipo de abogados expertos en todos temas de privacidad para asegurarse que el asegurado cumpla con todos los requisitos y obligaciones legales que se generan a partir de una situación como esta. En una empresa como un hotel también se puede contratar una empresa de relaciones públicas que maneje todo lo que tenga que ver con el tema medios, explicaciones y demás. También se cubre la pérdida de activos digitales y esto es el costo que tenga la recuperación de esos activos que pueden haber sido sustraídos o encriptados o hackeados. Y por último también se activa la cobertura de responsabilidad por seguridad en la red. Qué buen ejemplo es este, Manuel, porque claramente aquí podemos ver cómo en una sola pérdida, igual que en el caso que veíamos en la anterioridad, un solo evento puede desencadenar pérdidas para la empresa misma, pero también puede desencadenar pérdidas relacionadas con la responsabilidad de terceros, y de ahí la importancia de contar con una cobertura completa cuando estamos hablando de riesgos cibernéticos. Una cosa que noto también es que en los dos casos que hemos hablado, la parte de gastos de respuesta a incidentes ha sido supremamente importante. ¿Cómo realmente estás viendo tú que están las empresas hoy en día preparadas en Colombia, en Latinoamérica, en Puerto Rico, para responder ante los eventos cibernéticos? Y yo te diría que esa es la parte crítica o es la parte por donde primero se dispara la pérdida que un asegurado sufre cuando tiene un evento de estos. Yendo a tu pregunta, yo te diría que uno podría analizarlo en dos segmentos de empresas o de compañías. Las compañías grandes, multinacionales, probablemente esas están mejor preparadas porque tienen un programa de respuesta a incidentes ya diseñado por su casa matriz y que todas las distintas oficinas locales lo siguen, tienen expertos contratados, ya preacordados, pero después tenés el otro segmento, el mayoritario, que es la empresa pequeña, mediana o local, que tal vez no está tan preparado, tan focalizada en este tipo de situaciones o sí, preparadas para mitigar este tipo de cuestiones. Entonces ahí es donde sí se torna bastante importante esta propuesta que tiene CHAP, me parece, de proponer un panel de proveedores que ya fueron analizados, que tienen acuerdos de precios y que el asegurado puede contratar ante una situación como esta y que luego serán transferidos a la póliza a través de la cobertura de gasto de respuesta de incidentes. Ay, gracias por tu visión. Bueno, y Nelson, ¿qué nos puedes comentar tú acá con relación a medidas de protección? O sea, hablemos de otras que son bien importantes también. Están un poco más de cara a lo tecnológico y son el tema, por ejemplo, de, en efecto, evidenciar las debilidades o los fallos en los sistemas de información. Eso es lo que se conoce como una vulnerabilidad y que al hacer eso que se llama un análisis, un escaneo de vulnerabilidad, encontramos todos esos fallos para poder tener una acción efectiva y realizar mediante actualizaciones de software, darle una solución a esas vulnerabilidades. Eso es lo que se conoce también como parches de seguridad, otro concepto que se utiliza bastante. Esta medida pues hay que complementarla con otro que es mirar hacia afuera, es el tema de la inteligencia de amenazas, es básicamente tener información actualizada sobre las amenazas de seguridad que se van encontrando, los que se van presentando y las vulnerabilidades que se van hallando y que son divulgadas, ¿no? Por diferentes medios. Asimismo, pues tenemos otra forma, digamos, otra medida que sirve para mitigar pérdidas y está de cara a la confidencialidad de los datos y de la información. Es el tener la información cifrada o encriptada. Es básicamente convertir los datos de un formato legible a uno ilegible para los terceros. En principio, pues la idea es que solo se pueda leer requiere un código para poder descifrar esa información. Para hacer eso de una manera eficiente, pues lo que se debe tener en cuenta es que en efecto la información que se vaya a manejar de esa manera haya sido identificada y haya sido clasificada como un dato sensible, o sea, tener conciencia sobre lo que nosotros tenemos en cuanto a información
y cómo vamos a determinar esas prioridades en función de esas clasificaciones por confidencialidad, integridad y disponibilidad de cada una de esa información para poderlo tener de manera protegido de manera adecuada mediante encripción. Tales datos como, por ejemplo, caben dentro de esta concepción como el número de identificación, los nombres de usuarios, las contraseñas y la información de tarjetas de crédito, por ejemplo. Sabes que yo escucho todos estos conceptos y cuando a veces hablamos con las compañías tienen, o con los corredores, tienen a veces la impresión las compañías medianas o pequeñas que ellos no pueden acceder a tener este tipo de controles, que esto es algo como muy lejano de su mundo. ¿Tú cómo lo concibes? ¿Realmente una compañía de un tamaño mediano, pequeño, puede tener controles que lo protejan frente a un evento cibernético? Sí, sí, hablemos precisamente de, si bien es un riesgo que tiene embebido totalmente el tema de tecnología, podemos hablar de que, como bien se divulga, también se conoce, es el tema de que las personas son el eslabón más débil dentro de esta cadena de seguridad. Es sin duda importante tener conciencia de que tenemos que trabajar con las personas y tenemos que trabajar nosotros mismos en función de identificar, como lo mencionaba hace un momento, qué es lo que es importante en la empresa en cuanto a información. Eso es algo que se hace sin uso de recursos tecnológicos, para poder hacer esa valoración de la información en función de esa seguridad que queremos brindarle, esas ciertas características, y acertar, digamos, con eso a priorizar esa inversión que se puede hacer para proteger determinada información, al identificar, por ejemplo, esos datos sensibles. También tenemos la otra que es, como mencionaba, el tema de personas, donde la capacitación es indispensable y también es un tema que atiende a cómo la persona va a detectar, a encontrar esos eventos, esas circunstancias que pueden ser maliciosas y efectivamente tomar una acción adecuada. Es involucrar a la gente, ¿no? Y tenemos también que, igual hay que tener unas herramientas tecnológicas que efectivamente por el avance tecnológico que se ha tenido también pues se han puesto más a disposición, y hay proveedores que ofrecen paquetes bien interesantes y bastante alcanzables, diría yo, en cuanto a lo que se puede obtener para poder proteger la información utilizando esa tecnología, tener controles tecnológicos. Entonces vale la pena mirar esos tres aspectos y darse cuenta que sí se puede trabajar efectivamente en ciberseguridad, en seguridad de la información en la empresa. Vale, gracias. Bueno, tal vez Emanuel, muy rápido ver nuestro último caso, que es bien interesante también por el tipo de situación que se presentó. Dale, y está conectado con lo que mencionaba Nelson, de hecho. Es un caso que se trata de la pérdida de datos en registros físicos que le ocurrió a un estudio de abogados. Este estudio llamó a la línea de respuesta de incidentes de CHAP cuando descubrió que uno de sus empleados había retirado documentos con información de sus clientes en una carpeta, los había puesto en su maletín, se fue a hacer unas distintas tareas que tenía, dejó el maletín en la parte trasera del automóvil, en el medio de las tareas que estaba realizando, bueno, el automóvil, el maletín fue sustraído del automóvil y ahí obviamente se produjo una pérdida de datos importantes de clientes, datos sensibles. Y como verán, la particularidad de este caso es que no tiene esa conexión tecnológica que tal vez todos a primera vista pensaríamos que cualquier siniestro de cyber debería tener, pero no obstante, este tipo de situaciones también podría encontrar cobertura bajo la póliza de cyber, porque hay una sección específica que es la responsabilidad por privacidad, que cubre este tipo de situaciones, para lo cual obviamente tendría que existir un reclamo de un tercero reclamando daños o un procedimiento administrativo regulatorio derivado de esta pérdida, ¿no? O por la exposición de los datos personales de terceros. Y asimismo se puede activar claramente la cobertura de gastos de respuesta a incidentes. Qué interesante esto que mencionas, ¿no? Aquí es también ver cómo esta parte de riesgos cibernéticos tiene digamos que una sección de protección de datos muy fuerte que va muy ligada a todo este desarrollo que mencionábamos antes de las leyes de protección de datos que se están dando en Latinoamérica. Eh, bueno, quisiera ya entonces
después de mirar, digamos que todos estos casos, si me puedes pasar a Nelson acá, ¿qué medidas nos puedes recomendar? Pues hemos hablado de las personas. Tal vez una cosa que es bien importante es que es un tema de organización. La organización empieza desde esa dirección de la empresa donde se debería formular una política de seguridad de la información para tomar una postura y que incluya esos aspectos de privacidad, que además contemple lo que el área legal haya revisado y lo que la misma dirección de la empresa quiere con su tema de seguridad en cuanto a retención, procesamiento y manejo de la información. Ahí están, digamos, tener en cuenta también que hay unos roles, unas responsabilidades en cuanto a seguridad de la información que se deberían tener o se deberían asignar y efectivamente buscar que los empleados de mecanismos concretos de aceptación se tengan sobre todo esto que se ha dispuesto. Otra sin duda importante es el tema de tener copias de seguridad de datos, otra medida, guardados fuera pues de la misma red y que no estén conectados a otros sistemas de tal forma que estén en un lugar seguro y que la información en efecto se pueda recuperar. Gracias, Nelson. Y tal vez ya entonces, para darle paso a la sesión más importante, que es la sección de preguntas, quisiera solo dejarlos con un resumen muy rápido, si me ayudan acá con la siguiente slide. Comentarles que en CHOP lo que queremos es brindar una solución integral de gestión de riesgo, en donde incorporamos no solamente la parte, digamos que de cobertura, que creo que ustedes a través de los ejemplos y a través de lo que mencioné en la primera sección, pues ya pueden ver de una manera más clara, y es como esta parte de pérdida propia y esta parte de daños a terceros, sino la idea también es incorporar estos servicios de respuesta a incidentes y presiniestros para contribuir en la gestión que tenga una empresa en su riesgo cibernético. Adicionalmente, tenemos unas herramientas que han surgido realmente de estudios en donde hemos identificado, por ejemplo, que más o menos el 81% de las infracciones causadas durante un año en las empresas se dieron con relación a contraseñas débiles. Por eso trabajamos con un experto de la industria para ayudar a nuestros clientes a administrar y crear contraseñas fuertes. Y tenemos pues toda esta solución de respuesta a incidentes, CHOP Cyber Alert, que ya mencionó Emanuel en su sección anterior. No voy a detenerme más, como les digo, en la parte de coberturas, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la solucionamos en este momento. Entonces abrimos la sesión de preguntas y si nos ayuda, por favor, Carla o Liliana con esta parte, empezamos esta fase del webinar. Claro, Sandrita, te comparto algunas de las preguntas que nos están haciendo por interno en el chat. A ver, una de las preguntas es, ¿cuáles son los tipos de clientes que más contratan este tipo de pólizas? Mira, yo creo que hoy en día estamos viendo una tendencia frente a que todas las compañías estemos sintiendo la incidencia de la tecnología en nuestras vidas y en nuestras operaciones. Hace un tiempo, tal vez las compañías que más se inclinaban a comprar esto eran compañías del sector financiero, mucho relacionado con que tenían unas normas de protección de datos, independientemente de que hubiera una norma de protección de datos en el país, tenían el habeas data, secreto bancario, etcétera. Y digamos que por el alto nivel de regulación que tiene esta industria, de pronto fueron los pioneros y primeros compradores. Pero realmente en los últimos años hemos visto que esto se ha abierto a compañías de todos los tamaños y a compañías de todas las actividades. De hecho, hoy en día hay un aumento creciente, por ejemplo, en el sector de manufactura, de tener coberturas de este tipo, porque como hemos visto, el riesgo cibernético no se trata solamente de datos personales, se trata de un riesgo operacional que puede parar tu empresa. A veces las empresas de factura o de algún tipo dicen, oye, es que yo no tengo datos sino de mis empleados, y de pronto yo hago una externalización con un procesador de pago, pero realmente el riesgo cibernético va más allá. El punto es, ¿qué pasa si yo no puedo, por ejemplo, saber a dónde tengo que llevar toda mi mercancía? No la puedo distribuir.
¿Qué pasa si mis sistemas fallan y, por ejemplo, no tengo los temas de proveedores, no tengo el material necesario para hacer mi producto? ¿Qué pasa si no sé qué tengo que producir porque no tengo los datos? Entonces, realmente hay un riesgo bastante más grande que el que antes se concebía. Entonces, esto hoy en día creo que todos los sectores y tamaños de empresa están siendo afectados y estamos viendo un aumento en las solicitudes de cotización, digamos que en general en todos los segmentos. Siguiente pregunta. Gracias, Sandrita. ¿Cómo determinan la suma asegurada adecuada? Bueno, CHOP no puede, digamos que, recomendar una suma adecuada. De hecho, en los temas de responsabilidad civil creo que difícilmente cualquier compañía puede hablar de este tipo porque los perjuicios que tú puedes causar, pues digamos que son muy difíciles de medir. Lo que nosotros sí podemos poner a su disposición y los invitamos a entrar es a nuestra página CHOP Cyber Index. Esta es una información propietaria de CHOP en los últimos 10 años vendiendo y comercializando este tipo de pólizas y digamos que viendo el pago de siniestros y qué es lo que desencadena el pago de siniestros en este tipo de pólizas. Entonces, de manera estadística, ustedes van a encontrar en esta página herramientas que les muestran por industria, por tamaño de empresa, cuáles son las cosas que están afectando a las empresas, cuáles están los gastos de respuesta a incidentes a nivel estadístico, información acerca de benchmark de qué compra una empresa que está en el segmento de, digamos que de ingresos y de actividad que tenga cada una de las compañías, y esto puede ayudarles pues a mirar un poco y a iniciar la discusión con su cliente de qué tipo de suma asegurada es más conveniente para él. Siguiente. Gracias, Sandrita. Nos preguntan cómo califican a una empresa para poder tener acceso a la cobertura de cyber. Bueno, en general, nosotros trabajamos con unos formularios de solicitud. En estos formularios de solicitud, digamos que tenemos una serie de preguntas basadas en las mejores prácticas que existen con relación al manejo de riesgos cibernéticos, a diferentes guías que puede dar AMBest o que diferentes empresas han estudiado, que son, digamos que los controles que se espera que una compañía tenga para prevenir de manera efectiva o mitigar el impacto de un ataque cibernético. Con base en esas preguntas que tenemos y lo que nos cuenta la compañía es que calificamos si, digamos que son susceptibles a una póliza de estas, y tenemos en cuenta también, obviamente, la actividad de la compañía. Sandrita, nos preguntan, ¿puede contratar este seguro un particular? Digamos que en esta sesión, este tipo de pólizas que estamos viendo hoy están enfocadas primordialmente a empresas. Si estamos hablando de cyber personal, digamos que este tipo de producto no está enfocado, el que estamos viendo hoy, no está enfocado en esto. Sin embargo, ya ha habido desarrollos en otros ambientes que buscan cubrir específicamente ciertos tipos de riesgos cibernéticos para una persona. Gracias. También nos preguntan qué condiciones debe reunir la empresa para aplicar a este seguro. Básicamente lo que habíamos comentado del formulario de solicitud es lo que nos debe compartir para poder nosotros hacer esta evaluación. Tenemos formularios de solicitud que también están aplicados a empresas medianas y pequeñas. Entonces, también digamos que evaluamos el nivel de controles con relación al tamaño de la empresa. Gracias, Sandrita. Acá hay una pregunta adicional. Teniendo en cuenta que la operación de muchas compañías se ha trasladado ahora a las casas de los colaboradores, ¿cómo podemos generar protección en equipos que eventualmente no cuentan con todos los protocolos de protección que tienen en las empresas? ¿Cubriría la póliza en estos casos? Digamos que frente al tema de protecciones, yo creo que Nelson es quien nos puede dar una mejor guía con relación a este tema. Evidentemente, hoy en día una de las cosas que nosotros preguntamos en los formularios de solicitud es cómo la empresa está, digamos que se está adaptando en este ambiente COVID y qué protecciones está
poniendo en marcha para, digamos que, salvaguardar la ciberseguridad en el ambiente de trabajo en casa. Pero le dejo el resto de la pregunta a Nelson. Sí, podemos hablar precisamente de, pues lo que están creando son diferentes accesos que están por fuera de lo que, bueno, se llama técnicamente el perímetro de la empresa, pero en esa forma en la que, el control debería darse es en que controlar ese punto de acceso de tal forma que quien acceda al sistema sea una persona que efectivamente corresponde, y eso lo vamos a hacer mediante contraseñas, mediante estrategias de autenticación que mencionábamos hace un momento. Una vez, digamos, dado esa situación, también debemos tener en cuenta que la comunicación que se establece entre esa persona o ese dispositivo y la empresa, pues también debería ir de una manera segura. Es el uso, digamos, de algo que también ya es bastante popular, pienso yo, como concepto, como término, y son las VPNs, donde básicamente la información tiene una protección por cifrado. Y eso brinda la posibilidad de tener ese mecanismo de control también en ese contacto de esa persona que está afuera con la empresa. Hay que seguir haciendo, hay cosas que han venido afectando, como es el tema de los parches, de las actualizaciones, pero que en efecto deberían continuar porque a diario se detectan vulnerabilidades en el software, y efectivamente puede ser que si no se siguen haciendo las actualizaciones y se van trabajando con esos parches, vamos a tener esos puntos de acceso donde efectivamente un intruso puede llegar hasta la red y generar problemas. Son algunas de las cosas que se deben realizar, ¿no? Y por supuesto, qué pena mencionar también el tema de personas, ¿no? O sea, la capacitación, no mismo tener la prudencia, el conocimiento de no estar en cuanto a esos temas de ingeniería social que mencionaba, sobre esos vínculos, no entrar a esas páginas, digamos, que sean dudosas para uno, porque uno no sabe, digamos, qué más podría llegar a pasar por llegar a tener accesos en Internet que nos pueden llevar, digamos, a cargar de pronto un malware, ese tipo de cosas. Tal vez ahí yo quisiera como, pues también abrir un poco la discusión para las empresas medianas y pequeñas, porque veo aquí que hay algunas preguntas en el chat frente a realmente cómo las empresas, cómo aplica todo esto que estamos hablando a las empresas pequeñas, y pues tal vez Nelson me ayudas ahí a complementar, pero hoy en día existen herramientas gratuitas y herramientas o digamos que sitios que están muy enfocados en el tema de ciberseguridad. Hay cursos, por ejemplo, sobre, digamos que, concientización de ciberseguridad para los empleados hoy en día que son gratuitos. Hay a veces administradores de contraseñas, bueno, hay paquetes que, como Nelson mencionaba, están diseñados especialmente, son paquetes de empresas de seguridad que están enfocadas en las compañías, digamos que pymes, que ya digamos que traen unos componentes de seguridad que les pueden dar cierto nivel de tranquilidad. Entonces hoy en día hay, digamos que herramientas que si bien, digamos que están más al alcance de estas compañías que antes de pronto pensaban que no podían tener este tipo de controles. A veces también con el tema de cifrado de datos, a veces puede ser tan sencillo como poner un WinZip si es que no lo tengo, pero hoy en día, como les digo, el punto es tener la conciencia y reconocer de qué es lo que estoy enviando. Es esa información crítica para mí, es una información confidencial de una empresa, es un dato personal. ¿Cómo debo manejarlo? Entonces, hay varias aristas ahí que realmente puede una compañía entrar a preguntarse y hacer políticas independientemente del tamaño, de cómo se deben manejar estas cosas y cómo las pueden mitigar, ¿no? Esas herramientas gratuitas, en efecto, digamos, son importantes, y hay variedad realmente en ese contexto. Hay cualquier cantidad de herramientas, pero la cuestión también importante respecto a eso es que la persona o el área de tecnología, quien haga las veces de esa función de seguridad en la empresa, también les dé un aval sobre esa herramienta que van a utilizar, que van a descargar. En efecto, hay herramientas gratuitas que son legítimas y son buenas, pero también hay que discriminarlas de aquellas que no lo son y que también hacen parte de esos ataques que se podrían presentar. Simplemente someterlo como al juicio mismo de la empresa, de su área de tecnología. Y tal vez lo más importante es lo que mencionábamos, ¿no? Hoy en día realmente sí hay muchas herramientas que están al alcance en términos de precio.
para poder hacer este tipo de temas. Y cuando hablo un poco de herramientas gratuitas, me refiero más hacia el tema digamos que de entrenamientos de awareness. Hoy en día, digamos que donde explican qué es un phishing, cómo prevenirlo, cómo hacerlo. Las herramientas que son más de tipo tecnológico, como menciona Nelson, pues hoy en día ya existen estas empresas que tienen precios especiales y paquetes especiales diseñados para el tamaño de cada una de las empresas. Tal vez otra pregunta, si me permites, Carlita, que estoy viendo acá, que es como repetitiva, es el tema de qué pasa si están los empleados implicados y cómo funciona el tema de dolo en este tipo de pólizas. Aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de aquellas cosas como el uso o acceso no autorizado, como un trigger de un incidente cibernético, estamos hablando no solamente de penetraciones por parte de un tercero al sistema de cómputo, sino también aquellos empleados que violan su nivel de autoridad o que efectivamente tienen un acceso y a través de algún conocimiento que tengan de sistemas, pues violan ese nivel de acceso y pueden penetrar más allá de lo que le era permitido a los sistemas del asegurado y generar, digamos que un incidente de interrupción del negocio o digamos que una situación de pérdida de datos, ¿sí? En esos casos, las pólizas, digamos que normalmente contemplan cobertura para esos eventos. Acá es importante tener en cuenta que siempre y cuando no sea una persona del nivel directivo de las organizaciones. Si una persona del nivel directivo es quien está implicado en esto, se considera que es una situación o está avalando hacer algún tipo de medida o alguna recolección inadecuada de información o sabía de este tipo de tema, pues ahí se considera que el conocimiento que éste tenga o la acción que éste tenga, digamos que se adjudica a la compañía y no habría cobertura para esos eventos específicos. Correcto, déjame agregar algo más ahí. El dolo que las pólizas excluyen tradicionalmente es el dolo del asegurado. Y acá, como estamos hablando todas de personas jurídicas, es lo que decía Sandra. Por asegurado se entiende su comité ejecutivo, sus miembros que tengan facultades gerenciales, pero no el dolo de un empleado. Entonces, ese no es el que estaría excluido. Sí, otro punto que también veo que están preguntando de manera general es el tema de el robo de información y qué es lo que se cubre con relación al robo de información. Entonces, de pronto es tener en cuenta que con relación al tema de robo de información, si ese robo de información da lugar a una pérdida de fondos, bien sea del asegurado, bien sea de uno de sus clientes, ese tipo de coberturas normalmente no están cubiertas dentro de la póliza de cyber. Hay otro tipo de pólizas que están diseñadas para cubrir pérdidas de dinero propias de la empresa y digamos que de otro tipo. Aquí realmente lo que estamos hablando es, cuando hablamos de robo de información, estamos hablando de la consecuencia. Entonces, ¿qué consecuencia cubrimos dentro de la póliza de cyber a raíz de un robo de información? Bien sea si es una información de tipo personal o confidencial, lo que se cubren son los gastos de respuesta a incidentes relacionados con, por ejemplo, las normas de protección de datos que puedan tener en los países, que puedan requerir, por ejemplo, notificar a estas personas de que su información ha sido comprometida, digamos que tener un manejo adecuado frente a si ese tipo de información implica un compromiso de que después puedan abrir, por ejemplo, una cuenta falsa o una tarjeta falsa a nombre de esa persona y generarle una pérdida futura, que puedan implicar, por ejemplo, un robo de identidad. Entonces, hay algunos temas dentro del concepto de gastos de respuesta a incidentes como los gastos de expertos que puedan monitorear para esas personas que efectivamente en el futuro no se abran cuentas falsas a nombre de ellos, no se generen cargos falsos a nombre de ellos en el futuro, notificarlos para que de manera oportuna ellos puedan estar cuidando sus cuentas y todo esto pues tiene unos costos asociados a poder ofrecerles a estas personas este tipo de medidas. También
un robo de información, aunque no esté contemplada la parte de dinero, digamos que puede terminar en reclamaciones, bien sea de los dueños de la información, lo que implica gastos de abogado. También puede venir lo que mencionaba Emanuel, que es una investigación regulatoria para la cual también necesitas pues tener unos gastos para responder a estos temas, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo realmente la póliza apoya esta parte del robo de información, y bueno, si la información que finalmente se perdió requiere algún tipo de recuperación, hay los costos asociados al experto de IT que digamos que a través de todos estos sistemas que hoy en día y backups restablecen los sistemas o restablecen la información, también es un tema que podría llegar a activarse, pero todo va a depender de la casuística puntual del evento que estemos revisando, ¿no? Sandrita, muchas gracias. Creo que tenemos varias preguntas y las vamos a ir respondiendo más adelante de manera personal. Les vamos a contestar todos por correo. Y no sé si quieran, por favor, dar las últimas palabras para cerrar la sesión. Pues creo que solo me falta agradecerles a todos por estar acá con nosotros, por la gran cantidad de preguntas que hemos recibido. La idea es, como mencionaba Carlita, escribirles a su correo y contestar a estas preguntas y ponerlos, digamos que también en contacto con los expertos de riesgos cibernéticos en cada uno de los países para que podamos seguir profundizando en este tema. Solo quisiera resaltar por último que lo que buscamos con este tema de Chop Cyber en Acción es tener este canal de comunicación con ustedes, es hacer webinars que realmente les aporten en los aspectos que ustedes quieran conocer a mayor profundidad. Entonces, adicional a las preguntas, si pueden escribirnos a Chop Cyber Latinoamérica para contarnos qué tipo de temas quisieran que tocáramos en estos foros, sería muy útil para nosotros para poder, digamos que, trabajar sobre esas áreas de interés. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también de mi parte.